Muy buenas noches, mi nombre es Alejandro Mendil Garza y el día de hoy vamos a hablar sobre la metodología CRISP-DM y el ensayo en datos. Este video es para la clase de minería de datos y como datos personales, nombre completo Alejandro Mendil Garza, ID 00486448 del campus Universidad Anáhuac Puebla. Y pues bueno, para empezar esta parte de qué es la minería de datos o cómo la podemos aplicar, es importante conocer una de las metodologías mayormente aplicadas para la minería de datos, que es el CRISP-DM o como sus siglas se conocen, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Básicamente, pues esta pertenece a una metodología de la minería de datos que tiene como objetivos principales encontrar un conocimiento dentro de las bases de datos y poder tener un ciclo de vida que le permite o que nos permite a nosotros como generadores de estos proyectos de minería de datos analizar, entender y entregar resultados sobre esa minería de datos. Recordemos que cuando nosotros estamos haciendo procesos de minería de datos, estamos haciendo análisis de datos y queremos llegar a ciertos objetivos con esos análisis de datos, dependiendo de las empresas. Por ejemplo, puede ser que aunque una empresa, por ejemplo, Oracle, nos diga, ¿sabes qué? Necesito que analices bases de datos sobre la contaminación de las industrias del 2023 al 2025. Entonces, nuestra metodología de CRISP-DM nos tiene que permitir entender el negocio al que estamos acatando, que es básicamente lo que está pidiendo Oracle, entender la data que estamos analizando, que son las bases de datos del 2023 al 2025 de lo que es la pollution del medio ambiente, nos tiene que permitir también tener una preparación de esos datos, un análisis de esos datos, modelarlos para saber qué es lo que vamos a presentar, si los vamos a presentar con qué tipos de gráficos, qué es lo que queremos obtener de esos datos, si queremos obtener a lo mejor nada más los porcentajes, a lo mejor los meses en donde más cantidad de contaminación hubo, qué industrias son las que mayor aportan a este problema, la evaluación de esos datos y por supuesto, pues lo que vamos a entregar. Ahora, esta metodología es importante entender que lo que nos permite es tener un ciclo de vida compuesto de esas 6 fases que vaya en una ida y en un retorno. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente sea un step by step seguido, sino que nos permita ir y regresar cuantas veces queramos dentro del proceso. Algo que me parece muy interesante sobre este método es que su primera aparición fue en 1999 en una conferencia de minería de datos. Y fíjense hasta qué año nace, ¿no? 1999, creo que para mí ya en este entonces ya tendríamos muchos años adelantados en la industria, en el crecimiento de las compañías, habían pasado hechos históricos muy importantes y hasta ahora es cuando entendemos la importancia del análisis de estos datos. Entonces, como bien mencionábamos, CRISP-DM tiene un ciclo vital o un ciclo de vida que se compone de las 6 fases que ya mencioné anteriormente. Yo que estudio Project Management se me hace muy parecido a lo que hace un ejecutor de proyectos, ¿no? Que es el análisis del cliente, el análisis de los datos que vamos a hacer o del proyecto que vamos a realizar, la preparación del proyecto, la simulación de los entregables, la evaluación y la implementación. Y efectivamente, este proceso finalmente es un proceso de ida y retorno. ¿Por qué? Porque necesitamos constantemente la retroalimentación del cliente, constantemente la retroalimentación de aquellos datos que hemos recabado. Muchas veces las variables pueden cambiar en el proceso y es algo que se presenta también en la minería de datos. El cambio de variables, el cambio de casos, el cambio de atributos, el cambio de los valores que tienen estos atributos o estas variables. Entonces, como ya lo mencionábamos, tenemos estas 6 categorías. El entendimiento del negocio, que es básicamente entender cuáles son las empresas y sus necesidades, cuáles son los objetivos que quieren alcanzar, en qué situación están enfocados. Ya lo mencionaba, por ejemplo, ahorita con Oracle. A lo mejor Oracle es bueno, ya la conocemos, Oracle es una compañía a nivel internacional que está enfocada en la aplicación
diferentes plataformas tecnológicas a diferentes empresas. Entonces, entender cuál es su sector que acatan y entender qué es lo que quieren lograr. Luego, el entendimiento de los datos, que es básicamente la recolección de los datos y la comprensión de los datos. Antes de poder siquiera empezar a trabajar con datos, necesitamos saber qué es lo que tenemos enfrente y cómo es lo que se interpretan. Por ejemplo, yo no puedo analizar una base de datos de la contaminación del medio ambiente si yo no entiendo cuál es el porcentaje de dióxido de carbono, a qué se refieren con la clasificación de desechos tóxicos, de desechos no tóxicos. Entonces hay que comprender qué tipo de datos tenemos dentro de las bases de datos para poder analizarlos. Y de igual forma, tenemos que entender en qué unidades se nos presentan, porque va a haber datos que van a ser cuantitativos y van a ser datos cualitativos. Entonces hay que analizar estos datos y también hay que analizar la calidad de estos datos, poder discernir entre qué datos nos funcionan y qué datos no nos funcionan y cuáles vienen bien ejemplificados y vienen no bien ejemplificados. Desde mi experiencia me ha tocado analizar datos que te vienen en porcentajes como 0.0000184525. Son datos que aunque son muy mínimos y la variable no influye en el proceso, realmente no es un dato de calidad. Luego viene la preparación de los datos, que es aquí donde vamos a una de las partes más importantes, que es la limpieza de datos. Y de hecho, en el capítulo 3 del libro que leímos, nos enfocamos mucho en esta parte de la preparación de los datos. Aquí esta va a ser la fase más larga de esta metodología y puede llegar incluso a constituir el 80% de su desarrollo. Es muy parecido a lo que hacemos en la gestión de proyectos. La preparación del proyecto per se es la fase más larga y es una fase que va de ida y de vuelta porque finalmente construyes nuevas variables porque limpias lo que ya habías hecho, lo que no habías hecho. Y lo mismo se presenta en la minería de datos, ¿no? Limpias esas bases de datos, analizas nuevamente, calculas nuevamente, construyes nuevos subconjuntos o nuevas subvariables. Y también tenemos la parte del modelamiento después de la preparación de datos, que es básicamente seleccionar la plataforma que vamos a ocupar para poder entregar estos resultados, el Machine Learning, las pruebas y las evaluaciones importantes. Y aquí también se crea la parte importante de la minería de datos, que son los algoritmos. Por último, las últimas dos fases, que es la de evaluación e implementación, van muy de la mano. La evaluación es evaluar nuestros modelos, evaluar los resultados que tenemos. Implica un proceso de Lean Manufacturing, que es básicamente la mejora continua, pero también la definición de la continuidad de estas bases de datos. Es decir, a mí no me sirve para nada estar analizando bases de datos del medio ambiente si no lo hago con un objetivo. A lo mejor el objetivo en común es poder encontrar qué desechos tóxicos ocupan más las empresas y cómo los están desechando para poder generar un análisis de a lo mejor si lo distribuyen en los meses de junio a julio o de agosto a noviembre, podría ser a lo mejor menor el impacto ambiental que están realizando, ¿no? Entonces, de eso se trata esta mejora continua, esta evaluación de nuestros modelos y esta definición de la continuidad. Y la implementación, que es cuando damos un check-in y empezamos a actuar. Entonces, es importante mencionar que esta metodología tiene un objetivo principal que es aumentar la eficiencia y mejorar los resultados obtenidos para todos los negocios. Ahora bien, indaguemos un poquito más en lo que es la preparación de datos, como bien habíamos mencionado, ¿no? Que es la tarea más complicada de esta metodología. Y no solamente en la minería de datos, sino en el mundo en general, la preparación de un proyecto es muy, muy talachosa. ¿Por qué? Porque básicamente, al menos hablando de la minería de datos, aquí es cuando vamos a adecuar los datos para que puedan ser utilizados por diferentes tipos de algoritmos. Pueden ser algoritmos de clasificación, es decir, por atributos, de segmentación o de regresión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace la preparación de datos? La preparación de datos es un conjunto de cuatro tareas principales, ¿no? Tareas de limpieza, que es básicamente permitir y corregir lo que ya habíamos mencionado de aquellos datos que son basura, es decir, que no nos sirven para lo que estamos analizando. Las tareas de normalización,
que facilitan la presentación de los datos dentro de un mismo rango, las tareas de discretización, que es básicamente que los procesos de conversión de variables continuas a categóricas, y la tarea de reducción de dimensionalidad, que es tenemos muchísimo y vamos compactando. Para mí, desde la experiencia personal, la limpieza de datos te lleva al menos un 60% del trabajo. ¿Por qué? Porque esta parte es esencial, si no las demás tareas no van a salir. La limpieza de datos nos permite eliminar todas esas variables o todos esos datos que están mal planteados, mal ejecutados, mal puestos y que no son apropiados para lo que yo necesito. Un ejemplo, la limpieza de datos en una base de datos de gobierno de registro para la INE me permite identificar aquellos chicos que no son mayores de edad y por lo tanto no pueden sacar su INE, aquellos que ingresaron mal su nombre o que pusieron un número que no es de México. Entonces, nos permite eliminar todos esos datos que al final de cuentas no nos van a servir para el análisis, ¿no? También se le conoce como data cleanings on scrubbing. Entonces, básicamente es gestionar aquellos valores y también integrar esos datos que son em, importantes para nuestro proceso. Y aquí es bien importante mencionar que si no integramos nuestros datos, si no hacemos una relación de nuestros datos, la gran mayoría de veces nuestro modelo no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tus datos no tienen ninguna razón pertinente para estar ahí. Es decir, porque tus variables no tienen ninguna relación. Hay muchas veces que creemos que una variable sí afecta a la otra y luego resulta que son datos completamente diferentes y que no tienen correlación alguna. Entonces, aguas ahí. Luego la normalización de datos, que es básicamente hacer que las bases de datos funcionen uniformemente. ¿De acuerdo? Consiste en básicamente modificar los datos o las variables que contengan mediciones, textos o escrituras para que mediante el valor o la categoría nominal se pueda analizar sin tema. Aquí hay muchos tipos de formas para normalizar los datos, es decir, obtener un valor y de ahí ir ampliando. Las principales son la normalización de datos máximos, que básicamente pues es dividir el valor de cada variable entre el valor máximo de dicha variable, ajustando los valores del rango. Es decir, nuestro máximo va a ser un 1 y los rangos van a ir de 0 a 1. Ejemplo, tenemos de datos 5, 10, 15, 20. 20 sería el valor máximo y va a ser nuestro 1. Y de ahí los datos normalizados van a ser 5 entre 20, 10 entre 20, 15 entre 20, y entonces va a ser 0.25, 0.5, 0.75 hasta el 1. Luego la normalización por diferencia, que es básicamente reducir o compensar el efecto de distancia que hay entre el valor que se está analizando y el valor máximo del atributo, ¿no? Entonces, por ejemplo, volvamos a la misma serie, ¿no? Tenemos 10, 15, 20, 25. Encontramos la media, que es 17.5, y el rango, que es 15. Los datos normalizados por diferencia nos van a pedir hacer la diferencia del valor que estamos analizando, es decir, el primer valor de nuestra serie, que es 10, menos el mínimo entre el rango, ¿no? Que es 20 menos, no es cierto, 25 menos 10. Y entonces vas aplicando esta fórmula hasta que tienes tus resultados de 0.5, 0.16, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un pequeño gráfico que nos permite básicamente ver cómo la normalización por datos del máximo funciona, ¿no? Entonces tenemos, muchas veces aquí es cuando tomamos nuestros diagramas de Pareto, nuestras gráficas en crecimiento, porque al final de cuentas están justamente analizados por el máximo. Luego tenemos la normalización por desviación estándar, que básicamente se considera también como estandarización de valores y se caracteriza porque dentro de nuestro rango cumplimos con dos características. Tenemos una media de 0 y una desviación de 1. Aplicamos esta fórmula y la obtenemos. Luego la discretización de datos, que es básicamente agrupar las variables continuas.
Necesitamos encontrar un número limitado de estados posibles y vamos a trabajar con un concepto que se llaman categorías. Aquí es bien importante entender que la gran mayoría de algoritmos de clasificación requieren valores nominales, pues se reduce el coste computacional y acelera el proceso inductivo. Por eso es que hacemos la discretización de datos y agrupamos por categorías. Hay tres tipos de categorías muy ocupados: la de supervisados o no supervisados, locales o globales, parametrizados y no parametrizados. Que básicamente los supervisados son atributos que están dentro de una clase o que no están siempre presentes. Los locales, que es limitados a un solo atributo o un solo subconjunto, o que también pueden actuar durante todo el tiempo. Y los parametrizados, que conocen un número máximo de intervalos para un atributo en específico. Y también, si no es parametrizado, pues se tiene que encontrar ese valor automáticamente. Algunos ejemplos son los métodos que vemos por ahí. Por ejemplo, el método de igual amplitud, que básicamente busca dividir en grupos que contengan la misma cantidad de datos. Mediante esa fórmula, nuestro valor máximo menos el valor mínimo menos los grupos determinados, que en estadística siempre hablamos de los grupos como K, ¿no? Entonces de ahí eh, va segmentando por grupos que son iguales. ¿Cuál es la desventaja? Que los valores no siempre van a tener la misma importancia. Y recordemos que cuando nosotros estamos trabajando con minería de datos, la significancia que tienen los datos es muy relevante. Dos, que los resultados pueden ser, o los intervalos pueden ser poco homogéneos y las clases de correspondencia muy diferentes y que K no siempre va a ser aleatorio, ¿no? Método igual de frecuencia, que es muy similar al anterior y se requiere para cada grupo que tengas el mismo número de instancias. Y aquí la desventaja es que nuestros datos van a ser muy discrepantes, ¿no? Entonces, nosotros sacamos la frecuencia que queremos dentro de cada grupo, teniendo que, pues teniendo que dividir lo que son digamos, el valor que queremos obtener entre los grupos, ¿no? Entonces, hay un valor para los grupos fijados y dividimos esa frecuencia que queremos y de ahí vamos metiendo los datos. Y el método de Chi-Merge, que es algoritmo simple, es un método estadístico de chi cuadrada y funciona con la discretización de datos no supervisados. Un ejemplo de esto, básicamente, ¿en qué se basa? En la combinación jerárquica de intervalos adyacentes hasta que la diferencia entre ellos sea estadísticamente insignificante, que no valga nada. Por ejemplo, tenemos valores como 10, 15, 30, 40, 45, 50. Nuestro paso uno en este método sería calcular la frecuencia de cada intervalo, cuántas veces aparece, y nuestro paso 2 sería combinar los intervalos con menor diferencia estadística hasta cumplir con el criterio de chi cuadrado. Por último, la reducción de dimensionalidad. A veces tenemos demasiados datos que analizar y no siempre podemos analizar todos. Entonces aquí vamos a dos opciones. A, reducimos el número de atributos, o sea, variables que estamos considerando, o reducimos el número de casos que estamos estudiando. Yo siempre lo comparo como una tabla de Excel. O reducimos las columnas que estamos tomando, que en este caso serían las variables, o reducimos el número de casos que estamos estudiando, que en este caso serían el número de filas. ¿Cómo podemos hacer la reducción de este número de atributos? Podemos hacerlo mediante la selección de atributos o mediante la fusión y creación de nuevos atributos. Que la selección de atributos es, ok, tengo estas variables o tengo estos atributos y dentro de estas variables o de estos atributos puedo generar un modelo con la misma o la similar calidad que el modelo necesita, obteniendo un conjunto de atributos originales. ¿Qué quiere decir esto? Estas variables se parecen, estas variables tienen la misma tendencia, el mismo comportamiento. Selecciono una que sea la más importante para el modelo. Y es importante mencionar que si la otra no se va a tomar, se tiene que comprobar con métricas el por qué no se está tomando. Y la fusión y la creación de nuevos atributos, que es, ok, tengo estas dos que se comportan muy similar, que comparten datos, entonces
genero un atributo o una variable híbrida que contenga las dos características y que me permita analizarlas de igual forma. Y la reducción de casos, que es básicamente, bueno, dentro de la reducción de casos más bien, también podemos aplicar el famoso muestreo, que para ingeniería es muy común aplicar muestreos de 30 por lo mínimo para poder diferenciar entre si estamos cumpliendo o no con las calidades, ¿no? Hay temas de Six Sigma, pero para ello pues necesitamos tener técnicas de muestreo ya listas, ¿no? Entonces, recordemos que como técnicas de muestreo podemos hablar de las técnicas no probabilísticas o probabilísticas. Las técnicas probabilísticas básicamente es donde cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida y no nula por ser seleccionado, ¿no? Tenemos un muestreo aleatorio simple, por ejemplo, la selección de 5 personas aleatorias en una lista de 100 personas, un muestreo sistemático que selecciona cada décima de persona en una lista ordenada, un muestreo estratificado, que es un poquito con más de matemática, que es básicamente, puede ser la división de jóvenes por su edad, ¿no? Y el muestreo de conglomerados, que es básicamente aquellas poblaciones que ya de forma natural están divididas. Puede ser un ejemplo, seleccionar escuelas al azar, escuelas enteras al azar, para representar a un distrito. Y las no probabilísticas o subjetivas, que es básicamente todas aquellas técnicas donde la elección de las muestras dependen del juicio de quien está haciendo la investigación. Puede ser un muestreo por conveniencia, por ejemplo, encuesta a las primeras 50 personas que pasan en una calle. Muestreo por juicio, que es básicamente seleccionar a expertos de la industria para un estudio en específico. Ejemplo, ¿no? Puede ser otra cosa, reiteramos, estamos en lo subjetivo, este es solo un ejemplo. O un muestreo por cuotas, que, como dice ahí, es dividir la población por estratos, por ejemplo, escoger un grupo específico que comparten para un estudio ciertas características, pero son a lo mejor 25% mujeres y el otro 75% que sean hombres. De esta manera es como se aplica todo el proceso o todo lo que conlleva el proceso de preparación de datos. Entonces, como habíamos dicho, es un proceso bastante largo y bastante tedioso. Y pues con eso hemos terminado como esta introducción a la minería de datos. Es mucha información, como siempre se sabe con la minería de datos, pero al final de cuentas, aplicándolo un poquito más a lo que yo hago todos los días, es el proceso de un proyecto, ¿no? Desde la fase inicial hasta la fase final y cada una de las fases comparte ciertas características o ciertas actitudes que se tienen que seguir para poder generar este proceso. Es un proceso que me permite ir ida y vuelta hasta poder lograr el objetivo. Entonces voy ida y vuelta limpiando datos, a lo mejor preparando los datos, a lo mejor me doy cuenta que esa base de datos ya no me va a funcionar y que necesito otra base de datos o que sí me va a funcionar, pero necesito reducirla, o que necesito encontrar diferentes discrepancias dentro de la misma. Entonces, este es el primer pasito para poder aplicar el proceso de minería de datos de forma adecuada. Es todo. Muchas gracias.